Imagina por un momento el pulso vibrante de Orlando, Florida. La ciudad que brilla como un faro de fantasía, donde el sol besa las torres de castillos encantados y el aire se llena con el eco de risas infantiles. Paseas por las avenidas de Magic Kingdom. El olor a algodón de azúcar dulce y palomitas calientes te envuelve, mientras el calor húmedo del sur de Estados Unidos se mezcla con la brisa fresca de fuentes danzantes. Si esta historia te ha hecho viajar con la imaginación, suscríbete, dale a me gusta y activa la campanita para seguir explorando el mundo con DocuTierra. Es la tierra de los sueños hechos realidad. Parques temáticos que atraen a millones cada año, con fuegos artificiales que iluminan el cielo nocturno como promesas de alegría eterna. Orlando no es solo un destino, es un escape, un lugar donde familias de todo el mundo vienen a olvidar preocupaciones, a sumergirse en mundos de magia y aventura. Aquí, la cultura local se entreteje con influencias globales, desde los ritmos latinos en los barrios como Kissimmee, donde el aroma de arepas venezolanas y empanadas colombianas flota en el aire, hasta las tradiciones sureñas de barbacoas ahumadas y festivales de música country que celebran la comunidad. Pero bajo esas luces deslumbrantes hay una sombra que se extiende silenciosa, invisible para los turistas que capturan selfies con Mickey Mouse. Es la crisis del fentanilo, un veneno sintético que ha transformado rincones de esta ciudad en escenarios de desesperación. No es el drama de las películas, es la realidad cruda de vidas interrumpidas. Piensa en las calles periféricas, donde el bullicio de los parques da paso a un silencio roto solo por el zumbido de ambulancias. El fentanilo, más potente que la heroína y a menudo disfrazado en pastillas falsificadas, ha infiltrado comunidades enteras. En barrios como Pine Hills o Paramore, donde la diversidad cultural es un tapiz de inmigrantes caribeños y afroamericanos, las costumbres de solidaridad familiar chocan con esta epidemia. Familias que comparten platos de arroz con gandules puertorriqueño en reuniones dominicales ahora enfrentan el vacío de seres queridos perdidos. Es una crisis que no discrimina. Afecta a trabajadores de los parques, a jóvenes en busca de alivio temporal, a veteranos lidiando con traumas. Según datos recientes, Florida ha visto un aumento alarmante en sobredosis, con Orlando en el epicentro, donde el opioide sintético se cuela en fiestas y hogares, dejando un rastro de familias rotas y esperanzas eclipsadas. Este documental te invita a un viaje empático por el lado oculto de Orlando, explorando no solo el dolor, sino también la resiliencia humana que surge en medio de la oscuridad. Acompáñanos mientras desentrañamos cómo una ciudad de ilusiones lidia con una amenaza real, conectando el brillo superficial con las historias profundas de sus habitantes. Prepárate para sentir el contraste, el calor del sol en tu piel contra el frío de la realidad. Imagina retroceder en el tiempo, hasta los albores de Orlando, cuando esta tierra era un mosaico de pantanos y naranjales bajo el sol implacable de Florida. Corre el siglo XIX, y lo que hoy conocemos como la Ciudad Hermosa, un apodo que evoca sus lagos cristalinos y cielos infinitos, era poco más que un asentamiento ganadero. Fundada en 1875, Orlando surgió de las cenizas de la Guerra Civil estadounidense, un punto de encuentro para pioneros sureños que buscaban refugio en sus suelos fértiles. El aire entonces olía a tierra húmeda y cítricos frescos. El sonido de caballos al galope y el crujido de carretas llenaba las tardes, mientras familias locales compartían costumbres sureñas como el gumbo, un guiso espeso de ocra y mariscos influenciado por las raíces criollas, alrededor de fogatas que ahuyentaban la humedad nocturna. Era una era de simplicidad rural, donde la resiliencia se forjaba en la lucha contra huracanes y la malaria, y las tradiciones orales pasaban de generación en generación. Cuentos de fantasmas en los pantanos heredados de las comunidades indígenas seminol que aún resistían en las sombras de los cipreses. Pero el verdadero auge de Orlando comenzó a finales del siglo XIX, con la llegada del ferrocarril. De repente, esta aldea somnolienta se convirtió en un nudo comercial, exportando naranjas y algodón a todo el país.
El olor a vapor de locomotoras se mezclaba con el dulzor de las frutas maduras en los mercados, y las calles empedradas resonaban con el bullicio de mercaderes. Era una época de optimismo, donde inmigrantes de Europa, irlandeses, alemanes, traían sus costumbres: panecillos horneados con recetas ancestrales, fiestas con bailes folk que fusionaban ritmos celtas con el blues sureño. La ciudad crecía, atrayendo a veteranos de la guerra hispano-estadounidense en 1898, quienes establecían granjas y compartían historias de batallas mientras saboreaban café fuerte al amanecer. Piensa en el tacto áspero de las hojas de tabaco en las plantaciones cercanas, o el calor pegajoso que invitaba a refugiarse en lagos como el Eola, donde picnics familiares con sándwiches de pulled pork, cerdo desmenuzado ahumado, un pilar de la gastronomía sureña, fortalecían lazos comunitarios. El siglo XX trajo transformaciones aún mayores. Tras la Gran Depresión, Orlando se reinventó con la industria aeronáutica durante la Segunda Guerra Mundial. Bases militares como la de McCoy, hoy el Aeropuerto Internacional de Orlando, trajeron un flujo de soldados y trabajadores, infundiendo la ciudad con una diversidad cultural vibrante. El aire vibraba con el rugido de aviones y las noches se animaban con jazz en clubes improvisados, donde el aroma a bourbon y cigarrillos se entretejía con risas. Pero el punto de inflexión llegó en 1971, con la apertura de Walt Disney World. Walt Disney, visionario que soñaba con un lugar donde la familia pudiera divertirse junta, compró vastas extensiones de tierra pantanosa y la transformó en un imperio de fantasía. De la noche a la mañana, Orlando pasó de ser una ciudad agrícola a la capital mundial del entretenimiento. Imagina el momento: el sol poniente tiñendo de naranja las torres del castillo de Cenicienta, mientras miles de visitantes llegaban, atraídos por la promesa de magia. El olor a churros fritos y algodón de azúcar se convirtió en sinónimo de alegría, y las costumbres locales se adaptaron. Festivales como el Orlando International Fringe, con sus raíces en el teatro callejero, incorporaban influencias globales, desde danzas hawaianas hasta marionetas asiáticas. Este boom turístico no solo elevó la economía, creando miles de empleos en hotelería y servicios, sino que moldeó la identidad cultural de Orlando. Barrios como Little Vietnam, en Mills, 50, surgieron donde el pou meante, sopa de fideos con hierbas frescas y carne tierna, evoca las tradiciones de inmigrantes del sudeste asiático que huían de conflictos en los años 70. En áreas latinas como Azalea Park, el sancocho, un estofado reconfortante de carnes y vegetales, se comparte en fiestas de quinceañera, celebraciones que honran la transición a la adultez con música salsa y bailes que resuenan hasta el amanecer. La ciudad se volvió un crisol. Afroamericanos en Paramore preservaban el soul food, con platos como collard greens cocidos lentamente, mientras puertorriqueños en Meadow Woods introducían el mofongo, plátano machacado con ajo y chicharrones, un recordatorio de sus islas natales. Era una era de prosperidad, donde el costo de vida era accesible, las casas con porches amplios invitaban a conversaciones vecinales y la naturaleza, con sus Everglades cercanos, hogar de alligatores y aves exóticas, ofrecía un escape sensorial. El chapoteo del agua en canoas, el canto de grillos al atardecer. Sin embargo, este pasado glorioso no estaba exento de grietas. Ya en los años 80 y 90, con el auge de la industria farmacéutica, Florida se convirtió en un epicentro de prescripciones de opioides. Clínicas pill mills, fábricas de pastillas, proliferaban, recetando analgésicos como Oxycontin con facilidad alarmante. En Orlando, trabajadores de parques temáticos, agotados por turnos interminables bajo el sol abrasador, buscaban alivio en estos medicamentos. El lenguaje local incorporaba términos como hillbilly heroin para describir la adicción creciente, un eco de las raíces rurales sureñas. Comunidades inmigrantes, lidiando con el estrés de la adaptación, el choque cultural, la barrera del idioma, encontraban en estas pastillas un bálsamo temporal. Era el germen de lo que vendría. El fentanilo,
un opioide sintético inventado en los 60 para usos médicos, pero que en las décadas siguientes se filtraría al mercado negro, disfrazado y letal. Reflexiona por un momento. ¿Cómo una ciudad construida sobre sueños pudo incubar tal oscuridad? Es en este tapiz histórico donde se tejen las raíces de la crisis actual, un recordatorio de que el progreso a menudo trae sombras inesperadas. Mientras el brillo de los parques atraía al mundo, en las periferias las semillas de la adicción germinaban esperando el declive que las haría florecer en una epidemia invisible. A medida que el siglo XX daba paso al XXI, Orlando parecía invencible, un faro de prosperidad impulsado por el turismo incesante. Los parques temáticos expandían sus reinos. Universal Studios abría sus puertas en 1990, trayendo atracciones que rugían con el estruendo de montañas rusas y el aroma a palomitas con mantequilla que impregnaba el aire húmedo. La economía florecía. Hoteles brotaban como hongos tras una lluvia tropical, y el costo de vida, aunque en ascenso, seguía atrayendo a familias de clase media. Imagina las mañanas en barrios como Lake Nona, donde el sol naciente ilumina lagos serenos y residentes comparten desayunos con influencias globales, café cubano fuerte y tostadas con aguacate, un guiño a la creciente población latina que enriquecía la ciudad con sus tradiciones. Festivales como el Puerto Rican Parade llenaban las calles con música de bomba y plena, ritmos percusivos que invitaban a bailar bajo el calor pegajoso, fortaleciendo el espíritu comunitario. Era una era de optimismo, donde el sueño americano se materializaba en empleos estables, camareros, guías turísticos, artistas callejeros y casas con jardines donde se asaban carnes a la parrilla, un ritual sureño que unía vecinos alrededor de mesas cargadas de mac and cheese cremoso y ribs ahumadas. Sin embargo, las grietas comenzaron a aparecer a principios de los 2000, como nubes oscuras en un cielo soleado. La burbuja inmobiliaria de Florida, inflada por especuladores, estalló en la crisis financiera de 2008. Orlando, dependiente del turismo, sintió el impacto como un huracán silencioso. Miles perdieron sus hogares. Foreclosures, embargos, se multiplicaron en suburbios como Pine Hills, donde el sonido de martillos en construcciones dio paso al eco vacío de casas abandonadas. El olor a pintura fresca se transformó en el moho de propiedades desatendidas, y familias que antes disfrutaban de picnics en parques ahora luchaban por poner comida en la mesa. El desempleo se disparó, afectando especialmente a trabajadores de bajos ingresos en la industria del ocio. Piensa en el tacto frío de facturas impagas acumulándose, o el silencio opresivo en hogares donde el zumbido de aires acondicionados, esenciales en el calor asfixiante de Florida, se apagaba por falta de pago. Comunidades inmigrantes, como las haitianas en Little Haiti, enfrentaban barreras adicionales, el estrés de la adaptación cultural, donde costumbres como el griot, cerdo frito con especias, se compartían en reuniones cada vez más tensas, marcadas por preocupaciones económicas. Este declive económico creó un terreno fértil para la epidemia de opioides. En los años previos, Florida ya era conocida como el estado de las pastillas, con clínicas que dispensaban oxicodona como caramelos. Tras la crisis de 2008, el dolor físico y emocional se intensificó. Lesiones laborales en parques temáticos, donde empleados cargaban con disfraces pesados bajo el sol abrasador, llevaron a prescripciones masivas. El fentanilo, inicialmente un analgésico médico, entró en escena como una alternativa barata y potente en el mercado negro. Carteles mexicanos, aprovechando rutas de tráfico a través de puertos como Miami, inundaron el estado con versiones sintéticas, a menudo mezcladas con heroína o prensadas en pastillas falsas que imitaban medicamentos legítimos. En Orlando, el tránsito constante de turistas facilitaba la distribución. Aeropuertos y carreteras se convirtieron en venas para el flujo de drogas. Reflexiona. ¿Cómo una ciudad de ilusiones pudo volverse un hub inadvertido para esta plaga? El aroma a marihuana en festivales alternativos como el Electric Daisy Carnival contrastaba con el peligro oculto de píldoras Lachette,
contaminadas, que circulaban en fiestas underground, donde la música electrónica pulsaba como un corazón acelerado. La transición se aceleró con la llegada de la pandemia de COVID-19 en 2020. Orlando, cuya economía dependía del turismo, se paralizó. Parques cerraron, dejando a decenas de miles sin trabajo. El aislamiento forzado exacerbó problemas mentales, ansiedad, depresión, un vacío que muchos llenaron con sustancias. El fentanilo, ahora más accesible y letal, hasta 50 veces más potente que la heroína, se convirtió en el escape para el dolor. En barrios como Paramore, históricamente marginado con raíces afroamericanas, el declive se sintió profundamente. Aquí, tradiciones como el soul food, platos reconfortantes como fried chicken crujiente y sweet potato pie, se servían en comedores comunitarios que ahora también distribuían kits de naloxona, un antídoto para sobredosis. El sonido de sirenas se volvió común, rompiendo la quietud de noches donde antes resonaban gospel en iglesias locales. Inmigrantes latinos en áreas como Buenaventura Lakes, lidiando con el desempleo, enfrentaban el estigma cultural. En culturas donde la familia es pilar, admitir adicción era tabú, pero el fentanilo rompía barreras, dejando hogares con el eco de llantos y el olor a velas encendidas en vigilias improvisadas. Factores socioeconómicos profundizaron la transición. La gentrificación empujó a residentes de bajos ingresos a periferias, donde el acceso a servicios de salud era limitado. El costo de vida escaló. Alquileres que antes eran asequibles ahora devoraban salarios, forzando a muchos a múltiples trabajos. En este contexto, el fentanilo ofrecía un alivio efímero, pero letal. Datos de los CDC muestran que las sobredosis en Florida se triplicaron entre 2019 y 2022, con Orlando registrando picos alarmantes. Curiosidades culturales emergen en esta oscuridad. En comunidades caribeñas, remedios tradicionales como tés de hierbas para el dolor chocan con la adicción moderna, mientras festivales como el Calle Orange Downtown celebran la herencia hispana con tacos al pastor, carne asada con piña, pero ahora incluyen campañas de concientización. La transición no fue abrupta, fue un deslizamiento gradual, como el sol poniéndose sobre los lagos, dejando sombras que se alargan. Sin embargo, en medio de este declive, brotes de resiliencia surgían, grupos comunitarios organizando Nights of Healing con música y comida compartida, recordatorios de que la esperanza persiste. Este periodo de transición nos lleva directamente a la realidad actual, donde la crisis del fentanilo no es solo una estadística, sino un tapiz de vidas humanas entrelazadas con la historia de Orlando. Si esta historia te ha hecho viajar con la imaginación, suscríbete, dale a me gusta y activa la campanita para seguir explorando el mundo con Docu Tierra. Hoy, en las calles de Orlando, la crisis del fentanilo se manifiesta como una niebla invisible que envuelve la ciudad, filtrándose en los rincones más inesperados. Camina por International Drive, el corazón turístico, donde el bullicio de visitantes con mochilas y mapas en mano contrasta con el silencio de callejones laterales. Aquí, el olor a comida rápida, hamburguesas chisporroteantes y pretzels salados se mezcla con un hedor sutil, casi imperceptible, de desesperación. El humo acre de cigarrillos en manos temblorosas de quienes buscan un momento de calma. El fentanilo, este opioide sintético producido en laboratorios clandestinos, ha invadido el mercado negro con una potencia devastadora. No es solo una droga, es un asesino disfrazado, a menudo prensado en pastillas que imitan medicamentos como el Xanax o el Percocet, engañando a usuarios desprevenidos. En 2023, según el Departamento de Salud de Florida, las sobredosis relacionadas con fentanilo en el condado de Orange, donde se asienta Orlando, superaron las 500, un aumento del 30% respecto al año anterior. Imagina el sonido agudo de sirenas cortando la noche, un eco constante en barrios como Pine Hills, donde el calor opresivo del verano amplifica el sudor frío de una sobredosis inminente. Las causas de esta realidad son multifacéticas, enraizadas en un cóctel tóxico de factores socioeconómicos y globales.
El tráfico de drogas desde México y China, facilitado por la posición estratégica de Orlando como hub aéreo y vial, inunda la ciudad con fentanilo barato y letal. Carteles aprovechan la demanda creada por la epidemia de opioides prescritos, que comenzó en los 90 con farmacéuticas promoviendo analgésicos adictivos. Hoy, con el estrés post-pandemia, muchos residentes, desde meseros en Disney hasta conductores de Uber, enfrentan presiones abrumadoras. Turnos exhaustivos bajo el sol abrasador, que deja la piel pegajosa y el cuerpo dolorido, llevando a buscar alivio en píldoras accesibles. La pobreza persistente agrava el problema. En áreas como Paramore, donde el ingreso medio es un 40% inferior al promedio estatal, el desempleo crónico empuja a jóvenes a redes de distribución. Piensa en el tacto áspero de billetes arrugados cambiando de manos en transacciones rápidas, o el zumbido de teléfonos en chats encriptados que conectan proveedores con consumidores. Además, el estigma cultural en comunidades inmigrantes, como las latinas en Kissimmee, donde tradiciones como la familia extendida enfatizan el orgullo y el silencio sobre debilidades, disuade de buscar ayuda, permitiendo que la adicción se propague como un rumor susurrado en reuniones familiares alrededor de platos de arroz con pollo, un guiso reconfortante que ahora a veces se come en soledad. Los efectos son profundos y humanos, tocando vidas de manera íntima y devastadora. En hogares modestos de suburbios como Apopka, familias despiertan al sonido de golpes en la puerta. Paramédicos administrando naloxona, un spray nasal que revierte sobredosis, dejando un olor químico en el aire como recordatorio de la fragilidad. Historias como la de María, una madre puertorriqueña de 45 años que trabaja en hotelería, ilustran el impacto. Perdió a su hijo de 22 a una pastilla contaminada, comprada en una fiesta donde la música reggaetón pulsaba con promesas de escape. El vacío en su mesa donde antes se compartían tostones, plátanos fritos crujientes con mojo de ajo, ahora se llena de lágrimas y fotos descoloridas. Comunidades enteras sufren. En barrios afroamericanos como Washington Shores, donde costumbres como las barbacoas comunitarias con brisket ahumado fomentan la unión, las sobredosis han roto lazos, dejando viudas y huérfanos lidiando con el trauma. Económicamente, la crisis drena recursos. Hospitales como el Orlando Health reportan un aumento en admisiones, con costos que superan los millones, mientras el turismo sufre sutilmente. Visitantes evitan áreas peligrosas, afectando negocios locales que venden souvenirs y comidas callejeras como empanadas rellenas de carne especiada. Sin embargo, esta realidad no es solo oscuridad. Hay matices de humanidad que invitan a la empatía. Reflexiona. ¿Cómo se siente perder a un ser querido en una ciudad que vende sueños? En entornos como los centros de recuperación en Mills 50, donde el aroma a pho vietnamita de restaurantes cercanos se filtra por las ventanas, grupos de apoyo fusionan tradiciones culturales con terapia moderna. Participantes comparten historias mientras saborean té de jazmín, un ritual asiático que calma el espíritu, recordándonos la resiliencia inherente. El lenguaje local ha evolucionado. Términos como tranq, fentanilo mezclado con xilacina, un sedante animal, circulan en conversaciones callejeras, pero también emergen frases de esperanza, como sobrevivir juntos, en murales comunitarios. La crisis afecta desproporcionadamente a veteranos, muchos en bases cercanas, que combaten PTSD con adicciones. Sus relatos, contados en reuniones con café y donuts, humanizan las estadísticas. Efectos colaterales incluyen un aumento en el crimen menor, como robos para financiar hábitos, pero también impulsan iniciativas. Escuelas incorporan educación sobre drogas en currículos, integrando curiosidades culturales como leyendas seminole sobre plantas curativas para discutir alternativas naturales. En el epicentro, el fentanilo transforma paisajes sensoriales. El calor húmedo de Florida amplifica el malestar de la abstinencia, un sudor frío que contrasta con la brisa fresca de los lagos. En festivales como el Orlando Carnival, con sus ritmos caribeños y olores a jerk chicken picante, campañas de concientización distribuyen kits de prueba para detectar fentanilo, fusionando diversión con precaución.
los efectos se extienden a la naturaleza. En los Everglades cercanos, donde el chapoteo de remos en canoas ofrece escape, algunos usuarios dejan basura contaminada, afectando ecosistemas. Pero empatiza con los afectados. Son personas, no estadísticas. Padres que cocinan sancocho dominicano para reconfortar a sus hijos, artistas que pintan murales con mensajes de esperanza en paredes agrietadas. Esta realidad cruda nos confronta con la dualidad de Orlando, una ciudad donde la magia coexiste con el dolor, invitándonos a conectar emocionalmente. ¿Qué harías tú en su lugar? Mientras exploramos esta capa, recordamos que detrás de cada sobredosis hay una historia de lucha y humanidad, preparando el terreno para las voces de resistencia que emergen de las sombras. En medio de las sombras que el fentanilo proyecta sobre Orlando, surge un faro de resistencia humana, un pulso colectivo que late con la fuerza de comunidades unidas por el dolor y la determinación. Imagina un centro comunitario en Paramore, donde el aroma reconfortante de collard greens cocinados lentamente, hojas verdes estofadas con jamón ahumado, un pilar del soul food afroamericano, llena el aire, invitando a sobrevivientes a sentarse en círculos de sillas plegables. Aquí no es solo comida lo que se comparte, son historias de superación. Toma a Jamal, un exadicto de 35 años, quien solía vagar por las calles de Pine Hills bajo el calor pegajoso de la medianoche, su piel erizada por el frío interno de la abstinencia. Hoy lidera un grupo de apoyo llamado Healing Circles, inspirado en tradiciones ancestrales de narración oral de sus raíces sureñas. El fentanilo me robó años, pero no mi voz, dice, mientras participantes saborean té dulce helado, una bebida refrescante que evoca picnics familiares en el sur, y comparten testimonios que resuenan como himnos gospel, elevando espíritus en un coro de empatía. Estas iniciativas no son aisladas, son tejidos en la tela cultural de Orlando, donde la resiliencia se forja en el fuego de la adversidad, conectando el legado de luchas pasadas con esperanzas futuras. La resistencia también florece en entornos inesperados, como los murales callejeros en Mills 50, un distrito vibrante con influencias asiáticas. Artistas locales, muchos sobrevivientes ellos mismos, pintan paredes con colores vívidos que contrastan el gris de la adicción. Imágenes de dragones vietnamitas, símbolos de fuerza en la cultura, entrelazados con mensajes como Rise Above the Shadows. El tacto áspero de brochas sobre concreto, el olor a pintura acrílica bajo el sol abrasador, crean un lienzo vivo de esperanza. Grupos como el Asian American Pacific Islanders Cultural Center organizan talleres donde participantes crean arte mientras comparten pao, sopa humeante de fideos con anís estrellado y albahaca fresca, una tradición que nutre el cuerpo y el espíritu. Reflexiona. ¿No es inspirador cómo la creatividad transforma el dolor en belleza? En estas sesiones, jóvenes como Lin, una inmigrante vietnamita de 28 años que perdió a su hermano por fentanilo, canaliza su grief en esculturas de arcilla, moldeando formas que representan renacimiento, un eco de las ceremonias budistas de renovación que su familia practica. Esta resistencia no ignora el dolor, lo transforma. En el lenguaje local, frases como Orlando Strong, nacidas tras tragedias como el tiroteo de Pulse en 2016, ahora abarcan la lucha contra el fentanilo, un lema que resuena en marchas donde banderas ondean al viento húmedo. Curiosidades emergen. En comunidades caribeñas, remedios como el té de jengibre para náuseas de abstinencia se comparten en potlucks, comidas compartidas, fusionando tradición con innovación. La gente de Orlando, con su diversidad, desde bailes de salsa en clubes hasta meditaciones en templos hindúes en áreas como Dr. Phillips, demuestra que la cultura es un arma contra la oscuridad. Empatiza. Estos no son héroes de cuentos, son personas reales, cocinando, bailando, creando para sanar. Mientras el pasado de auge y declive informa esta lucha, el futuro brilla con posibilidad, llevándonos al otro lado de Orlando, donde aspectos positivos a menudo ocultos revelan la verdadera magia de la ciudad.
Más allá de las sombras que el fentanilo proyecta, Orlando revela un tapiz de maravillas que a menudo quedan eclipsadas por los titulares sensacionalistas. Es el otro lado de la ciudad, donde la magia no solo reside en parques temáticos, sino en rincones auténticos que invitan a una conexión profunda con su esencia humana y natural. Imagina amanecer en el Lake Eola Park, en el corazón del downtown, donde el sol naciente tiñe el agua de tonos dorados y rosados, y el aire fresco de la mañana lleva el aroma sutil de jazmines silvestres mezclado con el vapor de café recién hecho de vendedores ambulantes. El tacto suave de la brisa en tu piel, cargada de la humedad sutil de Florida, te envuelve mientras cisnes blancos surcan el lago, su chapoteo rítmico como una sinfonía natural que calma el alma. Aquí, lejos del bullicio turístico, locales practican tai chi al amanecer, una costumbre importada por comunidades asiáticas que fusiona movimientos fluidos con la serenidad del entorno, recordándonos cómo la naturaleza ofrece refugio en medio de tormentas urbanas. Este parque no es solo un espacio verde, es un pulmón cultural, donde festivales como el Fiesta in the Park celebran la diversidad con puestos de comida que desprenden olores tentadores. Arepas venezolanas rellenas de queso derretido y carne mechada, un bocado crujiente por fuera y tierno por dentro que evoca las tradiciones andinas adaptadas al sur estadounidense. La gastronomía de Orlando es un festín sensorial que trasciende la crisis, uniendo comunidades en rituales de sabor y compartir. En el distrito de Mills 50, conocido como Little Saigon, el aire se impregna del aroma picante de pho vietnamita, caldo humeante infusionado con anís estrellado, canela y jengibre fresco, servido con fideos suaves y hierbas crujientes como cilantro y albahaca. Restaurantes familiares como Pho 88 invitan a sumergirte en esta tradición, donde el sonido de cucharas tintineando en tazones de porcelana se mezcla con conversaciones en vietnamita y inglés, creando un puente cultural. Piensa en el calor reconfortante del caldo en tu paladar, contrastando con el aire acondicionado fresco de estos locales, un bálsamo para el calor exterior. Más al sur, en Kissimmee, barrios latinos como Buenaventura Lakes ofrecen sancocho dominicano, un estofado espeso de carnes, yuca y plátano, cocinado lentamente hasta que las texturas se funden en una armonía reconfortante, compartido en asaltos improvisados, fiestas caseras donde la música merengue resuena y el baile espontáneo fortalece lazos. Estas costumbres no solo nutren el cuerpo, alimentan el espíritu comunitario, recordando cómo, incluso en tiempos de adversidad, la comida es un acto de resistencia y celebración. Curiosidad local. En áreas caribeñas, el coquito, una bebida cremosa de coco y ron, similar al eggnog, pero con toques tropicales, se prepara en Navidades, un ritual que une generaciones y ofrece un escape dulce de realidades amargas. El arte florece en Orlando como un contrapunto vibrante a la oscuridad, transformando espacios urbanos en lienzos de expresión. En el Orlando Museum of Art, el tacto fresco de las salas climatizadas invita a explorar exposiciones que fusionan influencias globales, murales inspirados en el street art de Wynwood en Miami, pero con toques locales como representaciones de alligátores estilizados, símbolos de la resiliencia floridana. El sonido suave de pasos en pisos de madera, el olor a lienzos y pinturas acrílicas crean una atmósfera introspectiva donde artistas como los de la comunidad LGBTQ+, inspirados en el legado de Pulse, pintan narrativas de sanación. Festivales como el Orlando Fringe Theatre Festival, el más antiguo de su tipo en 1900, convierten calles en escenarios vivos, actores en disfraces extravagantes, el eco de risas y aplausos bajo luces LED, y el aroma a comida callejera como churros espolvoreados con canela. Aquí, tradiciones teatrales se entretejen con innovaciones, como performances que incorporan danzas africanas de comunidades en Paramore, donde el ritmo de tambores djembe pulsa con energía vital, invitando a la audiencia a participar y conectar emocionalmente. Reflexiona. ¿No es el arte una forma de alzar la voz contra el silencio de la adicción, tejiendo hilos de esperanza en el tejido social? La naturaleza de Orlando ofrece escapes sensoriales que a menudo se pasan por alto.
un bálsamo para el alma en una ciudad de concreto y luces. Explora los Wekiwa Springs State Park, a solo minutos del centro, donde el agua cristalina de manantiales naturales burbujea a una temperatura constante de 22 Golco, invitándote a sumergirte en piscinas naturales rodeadas de cipreses centenarios. El sonido gorgoteante del agua, el tacto refrescante contra tu piel, en contraste con el calor húmedo del aire y el olor terroso de musgo y hojas caídas, crean un santuario. Aquí, familias locales practican tubing, flotar en neumáticos por ríos perezosos, una costumbre sureña que fomenta la relajación y la conversación, mientras aves como garzas azules planean overhead. Curiosidades indígenas. Los Seminole, guardianes de estas tierras, comparten leyendas orales sobre espíritus del agua durante tours guiados, integrando ecoturismo con preservación cultural. En los Everglades cercanos, safaris en airboat, botes con hélices que surcan pantanos, ofrecen el rugido del motor mezclado con el croar de ranas y el avistamiento de aligátores, cuya piel escamosa al sol evoca la textura rugosa de la vida silvestre. Estos paisajes no solo rejuvenecen, inspiran resiliencia, recordando cómo la naturaleza ha sostenido a generaciones a través de huracanes y crisis. Festivales iluminan este otro lado, fusionando tradiciones en celebraciones que trascienden divisiones. El MegaCon Orlando, un evento de cultura pop, llena convenciones con el bullicio de cosplayers, el olor a popcorn y vinilo de cómics viejos, donde fans de diversas etnias comparten pasiones. En el Electric Daisy Carnival, ritmos electrónicos pulsan bajo cielos estrellados, con fuegos artificiales que rivalizan los de Disney y asistentes bailando hasta el amanecer en un éxtasis colectivo. Pero son los festivales culturales los que brillan. El Puerto Rican Festival en el centro, con música salsa y el sabor picante de alcapurrias, frituras de yuca rellenas, une a miles en un torbellino de color y sonido. En barrios como Little India, el Diwali Festival ilumina noches con lámparas de aceite, el aroma a curry y samosas crujientes y danzas Bhangra que invitan a todos a unirse. Estas gatherings fomentan la inclusión, contrarrestando el aislamiento de la adicción con conexiones humanas. Este otro lado, de Orlando, sus sabores, texturas, sonidos y espíritus, revela una ciudad de profundidad, donde la resiliencia cultural eclipsa la oscuridad. Es un recordatorio empático de que, detrás de la crisis, hay una vitalidad que persiste, invitándonos a apreciar la belleza oculta y a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de renovación. Mientras conectamos este presente vibrante con el pasado y las esperanzas futuras, surge una conclusión que une todo en un viaje continuo. A medida que nuestro viaje por Orlando llega a su fin, reflexionemos en el tapiz intrincado que hemos desentrañado. Una ciudad nacida de pantanos y sueños pioneros en el siglo XIX, que floreció en un imperio de magia y turismo en el XX, solo para enfrentar las sombras de declive económico y la epidemia del fentanilo en el presente. El pasado, con sus naranjales fragantes y ferrocarriles que trajeron prosperidad, se conecta al hoy a través de comunidades diversas que preservan tradiciones como el soul food sureño o el pho vietnamita, incluso mientras luchan contra un veneno invisible que ha cobrado vidas y roto hogares. Hemos explorado la realidad cruda, el sonido de sirenas en noches húmedas, el tacto frío de la abstinencia, pero también la resistencia inspiradora, círculos de sanación donde se comparten mofongos y relatos de superación, murales que transforman dolor en arte y festivales que unen en celebración. Y en el otro lado hemos descubierto la vitalidad oculta, lagos serenos donde el agua refresca el espíritu, gastronomía que nutre el alma con sabores globales y paisajes naturales que ofrecen escape, recordándonos la resiliencia inherente de Orlando. Mirando hacia el futuro, hay destellos de esperanza que iluminan el horizonte. Iniciativas como expandir el acceso a tratamientos con naloxona y programas educativos culturales prometen un mañana donde la crisis se mitigue, permitiendo que la ciudad recupere su equilibrio. Imagina un Orlando donde el brillo de los parques coexista con comunidades empoderadas, donde tradiciones como las vigilias Seminole inspiren políticas de prevención,
y el costo de vida accesible fomente la estabilidad. Es un futuro forjado en la empatía colectiva, donde el pasado de auge informa lecciones para sanar el presente y la resiliencia humana. Esa fuerza que surge de compartir un plato de arroz con gandules o un baile bajo las estrellas, pavimenta el camino hacia la renovación. Esta ciudad, con su dualidad de luces y sombras, nos invita a todos a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de cambio, conectando lo que fue con lo que podría ser. ¿Cuál es el lado oculto de tu propia ciudad que te gustaría que exploráramos y cómo crees que la resiliencia comunitaria podría transformarlo? Cuéntamelo abajo y no olvides suscribirte, darme like y activar la campanita para que sigamos viajando juntos por el mundo con DocuTierra.